85% de los hombres no reconocen las señales de atracción femenina. Estas señales sutiles se presentan en el día a día, pero la mayoría las malinterpreta. ¿Te imaginas perder oportunidades por no saber leerlas? En este video, descubrirás cómo identificar esas claves que podrían cambiar tu juego amoroso. El error común es perseguir apenas ves una señal. Tú interpretas interés y te lanzas. Ella se aleja. La necesidad repele. El hombre común bombardea mensajes, pide explicaciones, valida de más. Cada doble texto baja tu valor. Cada explicación rompe el frame. La atracción femenina se enfría rápido cuando persigues. Ella ya te dio la invitación. ¿Tú qué piensas? ¿Pudo evitarse? Una mujer interesada te mira. Baja la vista, vuelve a mirarte. Ese triple vistazo es uno de los indicadores más fiables. Toca su cabello, se humedece los labios, gira sus pies hacia ti. Expone el cuello y la clavícula porque confía. Copia tu postura, tu ritmo, tu forma de hablar. Busca contacto accidental. Ella te prueba con un comentario provocador. El hombre común se defiende o explica. Tú respondes con calma y humor dominante. El frame que no se rompe genera deseo profundo. Cuando ella te chica, te desafía o te pone a prueba, no es rechazo. Está midiendo si mantienes el control o te derrumbas. Si te ofendes, pierdes. Si te justificas, pierdes. Si respondes con calma y un toque de desinterés, ella siente tu estatus. La calma es poder. El que no necesita defenderse domina la interacción. Sostén el frame. No rompas. Ella buscará más porque tú no cediste. La atracción vive de lo no resuelto. No entregues todo. Retira la atención en el momento exacto. Deja que ella llene el vacío. Lo escaso se desea. Cuando das demasiado rápido, ella deja de perseguir. Cuando retiras en el punto justo, ella invierte. Aplica esto hoy. Lee el clúster, no un gesto aislado. No persigas, lidera. El hombre que no necesita es el que más atrae. Cuando ves 3 señales juntas, mantienes tu centro y respondes con calma. Ella nota que controlas la situación y su deseo crece. Nunca expliques lo que sientes. Demuestras valor con acciones lentas y seguras. Deja que ella avance un paso. Tú ocupas espacio, sostienes la mirada y retiras atención en el momento exacto. La necesidad repele, la abundancia atrae. Hoy mismo, en el próximo encuentro, detecta el triple vistazo, la distancia que acorta y el pruning. No sonrías como idiota, no invadas, tú lideras. Cuando ella te prueba, respondes con humor dominante o con silencio. El frame que no se rompe es el que seduce. Guarda esta lección, mañana la aplicas en la calle, en el bar o en el gimnasio. El hombre que observa sin perseguir genera más atracción que el que ruega por atención. Controla tu energía, no llenes silencios con nerviosismo. Deja que el vacío la obligue a invertir. Tú decides cuándo acercarte y cuándo retirarte. Eso es poder real. Aplica el clúster, no un gesto suelto. La señal es una invitación a liderar, no a mendigar. Hoy rompes el patrón de perseguir y comienzas a atraer desde tu valor propio. Este video fue producido con asistencia de inteligencia artificial. Guarda este capítulo. Mañana aplicas la siguiente lección. Repite el proceso. Observa clúster, mantén frame, no persigas. Cada día que aplicas esto, tu valor sube y la atracción crece sin esfuerzo. El hombre que domina su necesidad domina también la dinámica. Mañana detectas más señales y respondes con la misma calma. No olvides, la abundancia es tu mayor arma. Hoy cerraste el primer capítulo, mañana abres el siguiente. Sigue invicto. La mayoría de los hombres ve estas señales todos los días y las interpreta al revés. Por eso pierde a la mujer que ya lo deseaba. Hoy rompes ese patrón. Ella te mira, se acerca, se arregla el pelo y tú sigues sin reaccionar. El error es pensar que una mirada significa permiso para perseguir. La señal es una invitación a liderar, no a mendigar. Cuando detectas el clúster, mantienes tu centro y respondes con calma. Ella siente que controlas la atención y su interés sube. El hombre que no necesita es el que más atrae. Hoy aprendes a leer lo que ella no dice con palabras. Mañana aplicas lo que hoy entiendes. Señal 1. El triple vistazo. Ella te mira, baja la vista, vuelve a mirar. Sus pupilas se dilatan. Eso es activación. El error común es sonreír como idiota y romper el frame. La táctica correcta es sostener la mirada 2 segundos más y desviar con calma. Demuestras que controlas la atención. Ella siente que tú dominas el momento y su interés sube. Cuando ves este clúster, no invades. Mantienes tu posición y dejas que ella entre en tu territorio. ¿Sabías que esto sucedió a plena vista de todos? Señal 2. A corta distancia. Ella se acerca sin razón, gira los pies hacia ti.
Sus pies revelan lo que su boca oculta. El hombre común se excita y invade su espacio. Tú mantienes tu posición, ocupas más lugar y dejas que ella entre en tu territorio. Cuando ella invade, tú lideras. Los pies apuntan hacia donde quiere ir. Si giran hacia ti, el interés es real. No te muevas primero, espera que ella dé el paso. Cuando lo da, respondes con una pregunta que la califica. Nunca la persigues. La proxémica es una prueba. Si mantienes tu espacio, demuestras que no necesitas su aprobación. Ella siente seguridad y sigue invirtiendo. El error es interpretar la cercanía como permiso para tocar. La táctica es dejar que ella cierre la distancia mientras tú controlas el ritmo. Hoy aplicas esto en la calle o en el bar. Mañana ves cómo cambia la dinámica. Señal 3. Preening. Se toca el pelo, humedece los labios, expone el cuello. Está arreglándose para ti. El error es halagar de inmediato y perder poder. La táctica es notar sin comentar. Mantienes el misterio. Ella sigue invirtiendo mientras tú observas. El preening es un gesto inconsciente de atracción. Cuando expone el cuello, muestra confianza y deseo. Tú no reaccionas con halagos. Simplemente mantienes la mirada y respondes con una frase corta que la califica. Nunca compras afecto con cumplidos. Dejas que ella siga trabajando por tu atención. El hombre que nota sin comentar genera más tensión que el que halaga de entrada. Hoy aplicas esta lectura en cualquier interacción. Señal 6. Mirroring. Ella copia tu postura, tu ritmo al beber, tu forma de hablar. Su inconsciente ya se sincronizó contigo. Quiere conectar. El error es copiarla también y perder liderazgo. Tú mantienes tu ritmo y dejas que ella siga. Demuestras que tú marcas el paso. Cuando ella te imita, ya está dentro de tu marco. No entres en el suyo. Mantén tu postura lenta, tu forma de hablar y tu energía. Ella ajustará la suya para seguirte. Eso demuestra que tú lideras. Estas 6 señales son invitaciones a liderar, no permisos para perseguir. Cuando detectas el clúster, tú decides el siguiente paso. No persigas, no expliques, lidera. Si quieres más tácticas que te den control total sobre tu vida y tus interacciones, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana subo una lección que rompe el patrón de los hombres comunes. Aprendes a leer el lenguaje corporal, a sostener el frame y a generar atracción sin perseguir. No te quedes afuera. La mayoría de los hombres ve estas señales y las interpreta al revés. Tú las vas a leer correctamente y vas a actuar desde la abundancia. Suscríbete, activa la campanita, recibe la próxima lección que te da más poder. El hombre que domina estas señales domina sus interacciones. No dejes que otra oportunidad pase. Suscríbete ahora. Señal 7. Shit test. Ella te provoca, te reta, te dice algo que te incomoda. No es rechazo. Está midiendo si mantienes el frame. Quiere saber si eres fuerte o si te derrumbas. El hombre común se defiende o se explica. Tú respondes con humor dominante o con un toque de desinterés. Rompes su prueba y generas atracción más fuerte. Cuando ella te desafía, no entres en su juego, no te justifiques, no te ofendas. Responde con calma y una sonrisa, o responde con una pregunta que la ponga a ella a prueba. Una señal sola no significa nada. 3 juntas, sí. Ella te mira, se toca el pelo y se acerca. Eso es un clúster, significa que tu presencia la activa. El hombre común ve una mirada y persigue. Tú esperas el clúster y lideras. Cuando detectas 3 señales juntas, sabes que ella está interesada. No actúes por una sola. Espera, observa. Cuando el clúster aparece, tú decides el siguiente movimiento. Puedes acercarte, puedes retirarte y dejar que ella te busque. Puedes mantener la mirada y dejar que ella llene el silencio. El clúster te da información real. Una mirada puede ser amabilidad. 3 señales juntas son atracción. El hombre que lee clústeres no persigue, espera la confirmación y luego lidera. No gastes energía en señales aisladas. No inventes interés donde no existe. Cuando el clúster aparece, actúa con confianza. Tú marcas el ritmo. Ella te prueba. Te dice algo provocador. El error es justificarte. La táctica es responder con calma y humor. No te ofendes, no explicas. Demuestras que tu valor no depende de su aprobación. Eso genera deseo real. El shit test es medición de frame. Si te derrumbas, ella pierde interés. Si sostienes, ella se excita. Responde corto, sonríe lento, cambia de tema, o lanza una broma que la pone en su lugar sin agresividad. Nunca te defiendas. La defensa es debilidad. El hombre de alto valor ni justifica ni persigue. Solo mantiene su centro. Ella siente que no puede moverte. Eso genera atracción. La mayoría lee las señales y persigue como perro. Tú no. Tú inviertes el juego. Mantienes tu frame y dejas que ella demuestre que te merece. Eso multiplica su deseo.
El error común es interpretar una mirada como permiso para correr. La táctica correcta es quedarte quieto y obligarla a dar el siguiente paso. La necesidad repele, la calma atrae. No bombardees mensajes, no valides de más, no compres afecto con regalos. Cada persecución baja tu valor, cada pausa lo sube. Lee en clúster, espera 3 señales juntas. Ella te lanza una mirada larga y baja la vista. El hombre común corre a hablarle. Tú te quedas quieto. Sonríes lento. La obligas a dar el siguiente paso. La necesidad repele. La calma atrae. El triple vistazo es uno de los indicadores más fiables. Mira, baja, vuelve a mirar. Si además dilata la pupila, hay activación. El hombre común ve eso y persigue. Tú esperas, sonríes, la dejas venir. No llenes el silencio con nerviosismo. La calma es estatus. Ella siente que no puede moverte. Eso genera atracción. Tú controlas el ritmo. Ella persigue. Tú dominas. No interpretes una señal como permiso para rogar. La señal es invitación a liderar. El que necesita pierde. El que controla atrae. Ella se acerca sin razón. El error es celebrar y perseguir. La táctica correcta es calificar. Pregúntale qué la trae hasta ti. Haz que explique por qué merece tu atención. Inviertes el marco. El hombre común se emociona y entrega todo. Tú la haces trabajar. Ella te ignora después de la señal. El hombre común manda doble texto. Tú retiras atención. Creas vacío. El misterio hace que ella llene ese vacío con fantasías sobre ti. Lo escaso se persigue solo. Cuando desapareces, ella nota tu ausencia. No expliques por qué te alejas, solo retírate con calma. Esa distancia genera deseo. Ella empieza a preguntarse qué pasó. El que espera mensajes pierde. El que crea espacio domina. Retira la atención en el momento exacto. Deja que ella sienta la falta. El vacío que generas la obliga a dar el siguiente paso. Usa esta táctica hoy. Lee las señales en clúster. Nunca persigas. Lidera desde tu abundancia. El frame que sostienes multiplica su deseo. Ella no quiere que la persigas. Quiere que la guíes. Lee 3 señales juntas antes de actuar. Cuando ella te mira, se acerca y se toca el cabello, ahí actúas, no antes. No persigas una sola señal. Lidera con calma. Mantén tu valor. La abundancia atrae. La necesidad repele. Usa esta lección hoy. Observa clústeres de señales y responde con frame. Verás cómo ella se abre. Tú lideras. Ella sigue. Producido con asistencia de inteligencia artificial. La mayoría de los hombres mata la atracción con sus propias manos. Mira estos errores y deja de cometerlos hoy. Cada mensaje de más, cada explicación, cada persecución destruye el deseo que ella ya sentía. El hombre de alto valor no comete estos errores. Él observa, espera y lidera. Tú puedes cambiar eso ahora. Deja de perseguir, deja de explicar, deja de necesitar. Aplica estas lecciones y verás cómo cambia todo. Error 1. Bombardeas de mensajes. Le escribes 3 veces seguidas. Ella ve tu necesidad y se aleja. El hombre de alto valor envía una señal y espera. La espera genera deseo. La necesidad repele. Cuando mandas varios mensajes, ella siente tu urgencia. Esa urgencia mata la atracción. Envía una señal clara y guarda el celular. Deja que ella responda. Si no responde, tú sigues tu vida. El que espera mensajes pierde poder. El que sigue su camino genera curiosidad. Usa esta táctica hoy. Después de una buena conversación, envía un solo mensaje y espera. Verás cómo ella responde más rápido cuando nota tu calma. Tú controlas el ritmo. Ella siente tu valor. Error 2. Validas de más. Le dices lo hermosa que es antes de que ella demuestre nada. Pierdes el poder desde el primer segundo. Invierte el juego. Haz que ella demuestre que te merece. Califica. No supliques. El hombre común halaga para ganar aprobación. Tú esperas. Cuando ella invierte tiempo, atención y esfuerzo, entonces muestras interés. Hasta ese momento mantienes distancia. La necesidad repele. La abundancia atrae. Si le das validación gratis, ella pierde el deseo de ganarte. Si esperas que ella califique, ella persigue. El frame se mantiene. Tú lideras, ella responde. Nunca entregues tu centro a la primera sonrisa. Error 3. Rompes el frame ante la primera prueba. Ella te provoca, te dice algo desafiante. El hombre común se justifica o se ofende. Tú respondes con humor dominante o con silencio. El frame que no se rompe genera atracción. Cuando ella te prueba, no busca herirte. Deja de matar la atracción con tus errores. Observa, no persigas. Sostén tu frame. La atracción sigue al hombre que controla su necesidad. Cuando dejas de validar de más, de romper el frame, de perseguir y de confundir amabilidad con interés, la mujer responde. El poder está en leer las señales en clúster, mantener distancia y liderar desde la abundancia.
El hombre que necesita pierde. El hombre que controla su necesidad atrae. Trabaja tu valor. Lee bien. Nunca entregues tu centro. La atracción viene cuando tú lideras y ella responde. Producido con asistencia de inteligencia artificial. Ella te mira, te sonríe. Tú corres detrás y pierdes. Hoy aprendes a responder sin perseguir. La mayoría de los hombres ve estas señales y las interpreta al revés. Ella te da indicios, tú los conviertes en persecución. El hombre de alto valor ve la señal y mantiene su frame. No corre, no explica, no mendiga, responde con calma, lidera, deja que ella avance. La atracción crece cuando tú controlas tu necesidad y ella siente que debe ganarte. Hoy rompes el patrón, hoy dejas de perder, hoy respondes sin perseguir. Error común. Recibes una señal y bombardeas mensajes, doble texto. Preguntas qué pasó, matas el misterio, ella se aleja, la necesidad repele, la abundancia atrae. Cuando persigues pierdes el frame, ella siente tu urgencia y baja tu valor. El hombre que necesita pierde, el hombre que no necesita domina. Deja el celular, no expliques, no supliques, ella ya te dio la señal, ahora tú decides si respondes o esperas. Esperar genera tensión. Tensión genera deseo, deseo genera atracción. El error mata la atracción antes de empezar. Tú controlas tu impulso, tú decides el ritmo, tú mantienes el poder. No entregues tu centro por una señal. Lee el clúster, espera el siguiente movimiento. Ella llena el vacío cuando tú te mantienes firme. La necesidad es repulsión, la calma es estatus, la abundancia es imán. Aplica esto hoy. Recibe la señal, no persigas. Mantén tu frame, ella se acerca cuando tú no corres detrás. Táctica 1. Califica. Cuando ella te provoca, responde con humor dominante. No te justificas, no explicas, solo sonríes y devuelves la presión. El frame se mantiene, ella te prueba para ver si eres débil. Tú respondes con calma y ella siente tu control. El ship test no es rechazo, es medición. Táctica 3. Lideras el ritmo. Tú decides cuándo acercarte, tú decides cuándo parar. Ella siente tu control y se rinde. El hombre que no necesita es el que más desea. Cuando tú marcas el tempo, ella sigue. Cuando tú controlas el espacio, ella se adapta. Liderar no es forzar, liderar es decidir. Tú eliges el momento, tú eliges la distancia, tú eliges cuándo dar y cuándo retirar. Ella responde a tu ritmo porque siente tu frame. El hombre que sigue el ritmo de ella pierde poder. El hombre que impone su ritmo domina. Ella se rinde cuando percibe que tú no dependes de su respuesta. Ella se excita cuando tú mantienes el control. Aplica esto en cada interacción. Marca el ritmo, no sigas el de ella. Decide tú. Cuando ella espere tu mensaje, espera más. Trabaja tu valor. Lee las señales. Nunca persigas. La abundancia atrae. La necesidad repele. Mantén tu frame. Lidera el ritmo. Califica cada prueba. Retira la atención en el momento justo. Lee el clúster. No mendigues. No expliques. No bombardees. El hombre que no necesita domina. El hombre que mantiene su centro seduce. Ella sigue al que no la persigue. Aplica estas tácticas hoy. Recibe la señal. Espera el siguiente movimiento. Controla tu impulso. Marca tu ritmo. Trabaja tu valor. Nunca entregues tu centro por aprobación. Producido con asistencia de inteligencia artificial. La mayoría de los hombres ve estas señales todos los días y las interpreta al revés. Por eso pierde a la mujer que ya lo deseaba. Ella te mira 3 veces, se toca el cabello, gira el cuerpo hacia ti y se ríe de cosas que no son tan graciosas. Tú crees que es amabilidad y sigues tu camino. El hombre de alto valor lee el clúster y entiende que ella ya abrió la puerta. La atracción femenina se muestra en gestos antes de decir una sola palabra. Cuando detectas 3 señales juntas, no persigues. Mantienes tu frame, ocupas tu espacio y respondes con calma. La necesidad repele, la abundancia atrae. Cuando ella te mira 3 veces y se toca el cabello, responde con calma. No le mandes 3 mensajes. Sonríe lento, ocupa tu espacio y déjala venir. La abundancia atrae. La necesidad repele. En el gimnasio ella suda, se arregla el pelo y te mira de reojo mientras tú entrenas con postura dominante. Ella invadió tu espacio sin razón. Sus pies apuntan hacia ti. Se humedece los labios y copia tu ritmo al beber agua. Son 3 señales juntas. El hombre común se excita y corre a hablarle. Ella te prueba, te dice algo cortante, no te expliques. Ríe con confianza y sigue tu camino. El frame que no se rompe genera deseo. Ella siente que controlas tu valor.
En la ciudad de noche, con vestido negro, te lanza una frase provocadora para ver si te derrumbas. El hombre común se ofende, se justifica o intenta convencerla de que es buena persona. Tú respondes con humor dominante o con un toque de desinterés. Ella mide tu estatus en ese segundo. Aplica esto esta noche. Lee el clúster de señales, no supliques, demuestra valor propio y deja que ella califique. El hombre que no necesita es el que más atrae. En el dormitorio, insinuado con luz roja tenue, ella dio 3 señales claras: mirada sostenida, contacto accidental y mirroring. Tú no bombardeas de mensajes ni pides explicaciones. Te alejas un paso. Ella da un paso adelante. El contacto de manos es leve porque tú controlas el ritmo. No validas de más. No compras afecto con regalos, solo sostienes tu frame y permites que ella demuestre que te merece. La atracción femenina se enfría cuando persigues, se mantiene cuando lideras. Lee 3 señales juntas antes de moverte. No confundas amabilidad social con deseo real. Cuando el clúster aparece, respondes con calma y dejas que ella avance. El hombre de alto valor nunca entrega su centro. Aplica esta misma noche. Lee, lidera, atrae. Trabaja tu valor. Lee las señales. Nunca entregues tu centro. La seducción no es manipulación barata, es leer la realidad sin autoengaño y liderar desde tu propio valor. El hombre que observa, no persigue y sostiene su frame no necesita técnicas, la atracción lo sigue. Según la documentación de psicología del comportamiento, las señales se leen en clúster, nunca aisladas. La indiferencia genuina sube el valor percibido, lo escaso se desea. Producido con asistencia de inteligencia artificial.